Buenos días, mi nombre es Julia Rincón y voy a hacer la presentación de la materia Economía, Mercado Laboral y Empresa en Colombia, concerniente al tema del pensamiento fisiocrático. Bueno, dice que los fisiócratas fueron un grupo de intelectuales franceses del siglo XVIII que propusieron por primera vez un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico, basándose en una ley natural que excluía la intervención del gobierno, ya que nace en oposición al mercantilismo. Al inicio fueron considerados como los economistas y luego fueron identificados como los fisiócratas, dado el origen del griego del término fisiocracia, que significaba o significa gobierno de la naturaleza. Asimismo, fundada por Francois Quesnay, que es un economista francés nacido en 1697 y su deceso se produce en 1774. Es uno de los principales precursores de este pensamiento. La fisiocracia tuvo gran influencia hasta la aparición de la riqueza de las naciones en 1777. Sin embargo, esto no significa que la idea contenida en la fisiocracia carezcan de interés. Además, su influencia intelectual, sobre todo en la escuela clásica, es muy evidente, pues porque los aportes que el señor Quesnay hizo a la misma son muy notorios. Para el señor Quesnay, la tierra produce los alimentos para criar el ganado y para vivir y comerciar. Asimismo, estas dos generan dinero, luego se pagan las manufacturas, toda esta riqueza sale de la tierra, que es la agricultura, la única fuente de riqueza que existía o que debe existir, ¿no? Que para mí es una teoría muy válida. Dentro de los aportes a la economía clásica tenemos la producción como fuente de riqueza. Dice que determinaron la combinación de la tierra y el capital como las únicas fuentes de riqueza y el trabajo asalariado en la agricultura como la única fuente de trabajo productivo. Desplazaron el análisis económico de la esfera de la circulación, en que lo tenían los mercantilistas, a la esfera de la producción. La producción agrícola. Defendían el paso del sistema basado en la rotación de cultivos, en el empleo de abonos, el aumento de las áreas de siembra de plantas industriales y la estabulación del ganado, entre otros. Sobre la tenencia de la riqueza. Pedían la implantación en Francia del arrendamiento en la tierra en gran escala a los colonos capitalistas. Los terratenientes continuarían conservando el derecho de propiedad, pero cederían la tierra a los colonos acomodados solo en usufructo temporal. La reforma agraria. Dentro de la reforma agraria, creían que un monarca culto realizaría la reforma agraria y garantizaría la reorganización radical de la agricultura en el país. La producción social. La teoría de la producción social y la del producto neto, creadas por Quesnay, constituyen el primer intento de analizar el capitalismo como sistema. Hablando sobre el método de análisis, podemos decir que utilizaron en la economía el método de las ciencias naturales, que Petty había aplicado por primera vez en la economía de Inglaterra.
veían a la sociedad como un organismo vivo y analizaban la vida económica como un proceso natural que poseía leyes internas propias. Asimismo, la composición del capital dice que el capital se compone en tres partes. El capital productivo consideraban el capital como forma productiva, o sea, capital productivo que se convierte en medios e instrumentos de la producción. El producto neto, su producto neto es el exceso de producción, identificaban el valor como el valor de uso, pero es en realidad la plusvalía o ganancia que se obtiene. Y la composición del capital, en donde sentaron las bases de la doctrina de la composición del capital, de su visión en capital fijo y capital circulante. Asimismo, se entiende el mundo laboral desde aquella perspectiva. Dice que la agricultura ha sido el principal sector, sobre todo en la antigüedad. Desde aquí han surgido nuevas formas de trabajo, empezando por las mejoras tecnológicas que aumentan la productividad, hacen crecer la producción y provocan excedentes, asentando, por ejemplo, las bases del comercio, el intercambio, entre otros. También ha servido para que los trabajadores pudiesen destinar parte de su tiempo a otras actividades relacionadas con la industria, lo que ha permitido la evolución de las mismas. Es cierto que esta teoría en su época tenía mucho sentido, ya que el principal sustento de la producción venía del sector primario. Hoy en día sabemos que son pocos los territorios que dependen de este sector, aunque al menos en nuestro país sigue siendo una parte importante. Bueno, yo considero a modo personal que la agricultura o el sector agrícola ha sido importante en nuestro país, pero se ha ido desplazando, el gobierno ha hecho que lo desplacemos, se desplace hacia otros sectores, quitando la oportunidad del sector agrícola de que surja con tanto impuesto y tantos impuestos que le someten, que les ponen al producto, que la verdad el campesino no tiene cómo sacar adelante su producto. Sería bueno que el gobierno también pensara, ¿cierto? Y no dejara como a nuestros campesinos, que de verdad son los que labran la tierra, en último lugar, sino en primer lugar. Las referencias bibliográficas. Pues muchas gracias por la atención prestada.